América de día cuando escriba, América de noche cuando piense. El estudio más digno de un americano es América. José Cecilio del Valle. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Diálogos entre Libros. Esta semana estaremos conversando con el historiador Denis Portillo. El tema, por supuesto, son los escritos de José Cecilio del Valle y cómo estos impactaron en la vida de este historiador e investigador. Además, en el programa Diálogos entre Libros, les traemos la recomendación de la semana, la escritora española Julia Navarro con su novela Dime quién soy. Esto y más a continuación. Y en la recomendación de esta semana, le traemos la novela de Julia Navarro. Estamos hablando de Dime quién soy. Se convirtió en un bestseller porque es realmente una novela que vale la pena leer, vale la pena disfrutarla, así que les recomiendo que vengan a la librería universitaria y disfruten de esta lectura. Resulta que a un joven periodista se le da la tarea que investigue quién fue su bisabuela, llamada Amelia Garayoa. Y en medio de muchas tertulias y de no querer, al final el joven decide que sí, que va a escribir la historia de su abuela, y lo único que sabe de ella es que abandonó a su hijo y a su esposo para seguir sus ideales. Al final, todo termina surgiendo de manera natural y él descubre muchísimas cosas sobre su abuela. Una de ellas, que fue una espía en la Segunda Guerra Mundial y también en la Guerra Civil de España. Así que a disfrutarla y vengan a la librería universitaria donde pueden encontrar este tipo de literatura y muchísimo más. Manifiesto a la Nación de Guatemala, escrita por José Cecilio del Valle. Guatemala, colocada en la posición más feliz de la América, extendida sobre una área de 26 leguas cuadradas de tierras de diversos grados de temperatura y fertilidad, y poblada de 2 millones de individuos de diversos talentos y aptitudes, tienen los elementos más preciosos de prosperidad, las semillas más fecundas de riqueza, los principios más activos de lo grande. Bien administrada por un gobierno que quiera, sepa y tenga las facultades precisas para desenvolver aquellos gérmenes, Guatemala no solo puede ser nación independiente, sino rica también, fuerte y poderosa. Pero mal administrada por un gobierno que no quiera o no sepa o no esté bastante autorizado para desarrollar sus elementos, Guatemala no podrá ser pueblo independiente y libre, grande ni rico. Ved esas tierras, tendidas, fértiles y bien situadas, serán jardines si el propietario dueño de ellas quiere y sabe labrarlas. Serán malezas, abrojos o gramas si no tiene voluntad o pericia para cultivarlas. Mirad ese joven, robusto y bien dispuesto para recibir la educación más feliz. Será pequeño si su preceptor no quiere que sea grande, pero será sabio si su maestro quiere que sea ilustrado. Un pueblo de 2 millones de individuos colocado en lo mejor del Nuevo Mundo tiene principios o recursos que no temo llamar inmensos. Se acaba de proclamar, con todos los acentos de la alegría, con todos los idiomas del gozo, su libertad e independencia absoluta. ¿Podrá pensarse que quiera perderla ahora que empieza a gozarla? Los hombres de Guatemala son como los de Chile, los de Buenos Aires, los del Perú, los de Colombia y los de México. Quiere ser independiente y tendré por mentiroso a los que supongan en ellos voluntad contraria. José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle se convierte en un personaje de mucha relevancia para América en general. Resulta que su conocimiento sobre las diferentes ciencias, sobre la política, la economía y muchas otras más, es tan importante que se termina escribiendo cartas con grandes pensadores no solo de América, sino que también de Europa. Hoy queremos conversar con el historiador
Denis Portillo, quien nos comenta cómo conoció los escritos de José Cecilio del Valle y sobre todo cómo esto impactó en su vida como investigador e historiador. Veamos. El historiador e investigador Denis Portillo con nosotros en Diálogos entre Libros. Una vez más, mil gracias por aceptar esta invitación y compartir un poco de sus saberes. Le agradezco mucho. Para mí es un gran placer, Ana, estar nuevamente con usted y con ustedes departiendo un poco de lo que es la Academia del Conocimiento, especialmente aquí en lo que es la Universidad Nacional, mi alma mater. Denis, usted se gradúa de aquí de la universidad como historiador. Cuéntenos un poco cómo es su vida de universitario. Como todo, siempre he dicho, la universidad es un parteaguas en la vida de todo aquel que entra aquí, porque cuando uno entra de media, viene con unas ideas y unas concepciones generalmente equivocadas. Cuando uno viene aquí se encuentra con una realidad de estudio, francamente, pero también donde uno se forma. Y aquí es donde, pues, literalmente el estudiar mi carrera, historia, como ya bien lo dijo, pues le enseña a uno las bases de lo que al final fue mi forma de vida. Y mi forma de vida tiene que ver con la investigación. He dedicado más de 20 años de mi vida a investigar, a buscar temas, a explicar la temática de lo que es la historia de Honduras. Y bueno, pues la universidad me brindó esa oportunidad. ¿Y desde siempre supo que quería ser historiador o antes anduvo en otras carreras? Pues como historiador y profesional no debo mentir. Así que en la educación media sí tenía la vena de lo que eran las ciencias sociales y obviamente de lo que era la historia de Honduras en particular. Pero como uno siempre se ve expuesto al ambiente en que vive, pues uno decide irse para donde supuestamente le va a dar mayores réditos la carrera. Así que yo entré a otra carrera en ese momento, pero ya estando aquí, estudiando, ya estando en el ambiente universitario, me enteré definitivamente en poco tiempo, en los pocos meses, que sí, mi carrera, mi área, mi pasión era precisamente la historia. Y pues investigué y descubrí pues, que estaba la carrera de historia en la Universidad Nacional, en la Autónoma, como le decimos, y ahí salimos y me dediqué a esto. ¿Qué trabajo le marca cuando ya está en la carrera de historia? ¿Qué investigación diría? ¿Qué trabajo? Hice una investigación precisamente sobre los símbolos nacionales, sobre la bandera nacional, y eso me marcó bastante porque me ayudó a entender cómo se representa nuestro país, nuestra nacionalidad, quiénes somos y cómo precisamente un símbolo mayor como es la bandera nacional tiene mucho que ver también con nuestra identidad, porque la misma bandera ha sufrido cambios de identidad. Y eso, pues, quiero decir, en su momento me enseñó mucho de quiénes somos los hondureños. Y justo ahora que estamos en este mes de la patria y que nos sentimos tan identificados cuando vemos una bandera, ¿qué cosas se encuentra en esa investigación que hizo? Precisamente que en muchas ocasiones quienes nos dicen a nosotros o nos dan la información que recibimos, tal vez no son las personas adecuadas porque no han realizado la investigación real, histórica, como debe de ser. Y ese es el aprendizaje quizá más grande que he logrado tener hasta este momento, que nuestra bandera es un fiel ejemplo de eso. En la actualidad sabemos pues que el color de nuestra bandera siempre ha sido el que se ha demostrado, el azul turquesa. No importa el gobierno que esté, quien haya sido, no importa. La cuestión es que este color es el histórico, es el que de 1949 se decretó, punto. Pero se nos enseñó y siempre se nos demostró a través de una iconografía errónea que nuestra bandera es de un color más oscuro, un color navy como se llama, o azul marino. Entonces eso fue lo que aprendí y es lo que más me ha marcado, el que cuando uno estudia, tiene que estudiarlo con las bases correctas, con las fuentes correctas y con una perspectiva de encontrar la verdad. Y nunca dejarse llevar solo por lo que otros han dicho. Y una fuente nos puede llevar a otra, Denis. Así y es. Luego cotejar información y no quedarnos como con la primera información que nos dan. Nunca. Es más, uno aprende que en la investigación, en general, de cualquier ciencia, pero en la histórica, incluso no hay una sola técnica, una sola metodología. Depende de la metodología y de las intenciones, de la verdad que uno está buscando. En el caso, por ejemplo, que usted menciona muy bien, Ana, es el hecho de que una fuente
primaria, que es la fuente del momento que uno esté estudiando en el tiempo, nos puede llevar a fuentes secundarias posteriores. Y eso nos puede ayudar a certificar o verificar que lo que esa fuente primaria nos está diciendo es verdadera o no. O hay una fuente anterior a esa que nos dice también otra información. Entonces ahí es donde se contrapone toda la información y es deber del investigador analizarla y encontrar y escarbar la verdad a través de un análisis profundo. Y uno de los temas que usted ha abordado ya como profesional de la historia ha sido el tema de Valle, sí, de José Cecilio del Valle. Coméntenos cómo surge la idea de estudiar este personaje y qué ha encontrado. La idea de estudiar a la vida y todo ese proceso de vida de don José Cecilio del Valle nace incluso desde que estaba en la secundaria. Yo siempre he sido una persona que, aunque entiendo que uno no debe de poner en pedestal a las personas, a los seres humanos, porque son seres humanos, pero sí es importante admirar los procesos que ellos realizaron en su vida y si vale la pena estudiarlos o no. Y quieras o no, desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista del estudio, incluso como desde su vida privada, la imagen de don José Cecilio Díaz del Valle y Díaz del Valle, para dar todo su nombre, es muy interesante. Vaya, al grado para decirle que en su tiempo todavía, ya en el siglo XIX, allá en los albores del siglo XIX, en esa primera mitad, a él ya se le conocía como el sabio. O sea, sus propios coetáneos le llamaban el sabio. Eso indica el nivel académico y el nivel de preparación que él pudo tener en su momento. Es cierto, no se puede negar que él venía de una clase privilegiada, una clase económicamente establecida, que le permitió acceder a la educación, pero vaya, él aprovechó eso. Él aprovechó al máximo ese acceso a tener una educación universitaria, pero no solo eso, sino que fue más allá. ¿Por qué? Porque él tuvo la, digámosle, osadía en su momento de cartearse con grandes pensadores de la época, como Jeremías Bentham, el padre de lo que es la economía política, y que le sirvió a él para crear aquí en Centroamérica y ser el precursor precisamente de esa visión política y económica y ponerla en práctica en su momento. O también de Humboldt, uno de los más grandes geógrafos que ha habido en el mundo y que recorrió América y él tuvo contacto con ellos. Entonces, ese fue el tipo de personaje que en su momento Valle pues tuvo contacto a través de cartas, ¿se imagina? ¿Se imagina si él hubiera estado en este momento con toda la tecnología que tenemos ahora? No olvide. Increíble, ¿no? Qué enriquecedor, ¿no? Y de esta figura que va estudiando, además de esta parte académica, ¿qué le va llamando la atención de este personaje? Mire, en Honduras se conocen correspondencias que han sido publicadas tanto por el Banco Central de Honduras como por otras instituciones, donde él habla de su vida personal y se sabe que él fue una persona muy allegada, muy de familia, una persona que pudo darle un gran ejemplo, quieras o no, a sus hijos y a sus hermanas, porque él fue prácticamente un padre para sus hermanas también. Entonces se ha aprendido de que no, el ejemplo que él tuvo, no sé desde el punto de vista de la academia, no sé desde el punto de vista de lo profesional, de la educación, sino también un punto de vista como un gran hombre, una gran persona. Se puede decir que incluso fue un buen esposo también en su momento. Entonces es un personaje que dentro de lo que se he estudiado y lo que se he podido leer, ha sido una persona que tuvo una vida, para decirlo menos, ejemplar. La verdad que sí, especialmente por también, en su momento también fue considerado como un hombre con una, ¿cómo diría? Con una ética que no le daba lugar a dudas. Él sostenía la verdad y siempre siguió y enseñó y trató de buscar la verdad y en su vida, especialmente en la política, que la política es una temática complicada en cualquier parte del mundo. Que cualquiera puede salir salpicado de algo. De algo. Pues en el caso de él es algo muy interesante. Hasta el momento, por lo menos quien les habla aquí, que no me considero el más grande investigador de Valles, hay otros que han hecho grandes libros, como Baumgartner, por ejemplo, se ha encontrado que a él se le haya acusado precisamente de algo, en política ni en otros aspectos de la vida, sino que siempre se le consideró una persona con una imagen muy, muy recta. ¿Habrá algo de Valle que no sea, digamos, no correcto, sino alguna debilidad como hombre, como persona, como personaje? Sí.
no sé si debilidad, porque esto es parte de los seres humanos, pero una de las cuestiones que se le acusó muchísimo siempre era su afición a pasarse un poco de copas, por ser diplomático. Incluso hay sus enemigos políticos, se dice en broma y en serio que como no podían atacarlo de otra forma, lo atacaban de esa forma, que era alcohólico. Es más, en la época en que Valle participó de la política, recordemos que fue precisamente en el proceso de preindependencia, independencia y después posindependencia y Federación Centroamericana, en Guatemala había dos partidos, por llamarlos así, o dos movimientos políticos diferentes. Entonces los contrincantes a Valle les decían que él era el partido de los gasistas. Ya se entiende por qué. Pero ellos le contestaban que los otros eran del partido de los cacos. Entonces, supongo que entiende cacos, ¿verdad? Con corrupción, probablemente. Así se trataban. Pero como les decía, por lo menos a él, si se habla de un defecto, el que más se le nombró fue precisamente eso. Ahora, recordemos que en esos niveles, pues cualquier aspecto se engrandece, se hace grande, y los defectos también. Entonces, ¿quién? No sé, yo no me atrevería a decirlo. Sí he encontrado, pero nunca he encontrado un dato serio, valedero, que lo diga. Incluso hay unas descripciones de que él tenía la costumbre, vaya, en su gran biblioteca, porque incluso tenía una biblioteca donde hasta en el suelo había hileras de libros en varios idiomas: inglés, alemán, latín, francés, italiano, creo, si no me equivoco, de grandes temas, mineralogía, física, química, biología, historia, antropología, etc. Entonces, siempre mantenía dentro de los libros una copita de vino. Es parte. Pero es que es la afición perfecta, ¿no? Usted sí. Lee y se toma su copa de vino, o sea, y ahí se queda. Es una imagen interesante que incluso en los países más desarrollados es parte de una costumbre, y como que es parte de una formación. Incluso en lo personal, yo no tengo la costumbre, me declaro abstemio. Pero eso no quiere decir que yo no tenga una copita de algo también en mi biblioteca cuando estoy leyendo. Puede ser agua, pero más allá es la imagen que uno tiene de los libros, de la investigación, del literato. O sea, esa imagen, pues... De ese placer, ¿no? De ese placer. Que produce comer, leer, el conocimiento. Porque el libro, leer, la lectura es un placer. Es un placer, yo no sé, por lo menos en mi caso es un placer adquirido. Algunos dicen que se trae, pues sí, probablemente yo no lo traía, pero lo adquirí. Y aquí debo hacer una mención especial a mi padre, que fue el que me alimentó constantemente ese placer por la lectura. Desde que tengo uso de razón, yo tenía un libro en la mano, pero porque él me regalaba libros. Y no éramos personas de altos recursos económicos, pero él hacía un esfuerzo, y yo creo que es lo mejor que un padre puede dejarle a un hijo. Ese ejemplo. Le regaló el tesoro más grande, sí, más grande alguien puede tener realmente. Y uno de los primeros libros precisamente fue una biografía de José de Sirio del Valle. Óigame, entonces usted está marcado por Valle desde el inicio. Por eso, yo me considero vallista. No sé si lo soy, pero me considero vallista porque creo que es una persona que sí vale la pena leer sus escritos. Escribió muchísimo. Los mensajes que él tuvo eran muy profundos, no era algo superficial. O sea, leer a Valle sí se debe tener cierta preparación para poder y conocer un poco del contexto histórico en que él vivió también. Claro, claro. Aconsejaba, ¿no?, que nos preparáramos mucho. Él dice que sí, que incluso hay una máxima de él que a mí me encanta, algo así, voy a parafrasearla, tal vez no es exactamente así, pero decía que él no entendía cómo podía haber escuelas que enseñaban a aprender a disparar un cañón y no había escuelas que enseñaban a gobernar. Eso creo que sienta las bases de la enseñanza que él tenía. Su prioridad, ¿no? Su prioridad, correcto. Entonces él fue en su momento, si no el primero, uno de los primeros abogados más jóvenes que se graduó de la Universidad de San Carlos. Su tesis de graduación, de lo que vendría a ser un bachillerato en la actualidad, podríamos decirlo así, fue precisamente sobre un elemento que en ese momento era el boom, la electricidad. O sea, él escribió una tesis sobre física, y la física y la electricidad.
siendo abogado, Sí. escribe sobre física. Antes de ser abogado, escribió sobre eso y después fue abogado. Y escribió sobre biología, también es una tesis sobre bacterias tenía algo que ver con los flogistos. No sé qué son los flogistos, no lo voy a negar. Uno en investigación lo primero que aprende es a ser sincero con uno mismo y a saber lo que conoce y lo que no conoce. Claro, y en esa medida también nos vamos interesando, ¿no? Ya Así ese es. término seguramente más de alguno va a ir a buscarlo. ¿Qué y es eso? conocer Dice. de qué Así estamos es. hablando. Y así Los es como flogistos. se multiplica, ¿no? El conocimiento. Esa es la idea del conocimiento. Por eso es que las personas, como Valle, vuelvo a usarlo de ejemplo, manejaban mucho el conocimiento, aunque se le acusaba en su momento, también era otra de sus no virtudes, de ser muy soberbio, decía. Quizá ese es uno de los problemas que las que investigamos, me meto yo, padecemos. En algún momento llegamos a ser un poco soberbios, porque manejamos tal vez un pequeño conocimiento que otra persona no conoce, pues uno quiere decir que sepa más que otra. Pero sí es un error que debemos trabajar muchos de los que trabajamos en esta área. Pero al final de cuentas es una condición humana, Sí. ¿no? Que de repente Podemos caer en el error. unos podemos ser más soberbios Mejor que otros. Ahora, O darnos cuenta de esto y empezar a trabajar en eso ello. es lo importante, que también en el proceso de investigación con el tiempo se va dando cuenta que no sabemos. O sea, que cada vez hay más cosas que debemos aprender. Entonces, o somos humildes, no hay otra opción. Excelente. Denis, el tiempo se nos ha terminado con esta excelente plática. De verdad que las puertas están abiertas para que conversemos una vez más sobre otras de las investigaciones que ha realizado, porque también se metió en el tema del escudo nacional, ¿no? Y en otros símbolos patrios. El mapa, el nombre de Honduras, son otras investigaciones que podemos hablar perfectamente. Excelente. Entonces la invitación queda abierta, Denis, para que nos acompañe en cualquier otro momento en su programa Diálogos entre Libros. Gracias, le agradezco muchísimo, a la orden. Hasta la próxima. José Cecilio Díaz del Valle nació el 22 de noviembre de 1777 en Choluteca. Sus padres fueron José Antonio Díaz del Valle y Gertrudis Díaz del Valle. Los Díaz del Valle fueron una familia que ocupó un lugar destacado en la política y economía de Choluteca, lo que permitió que el prócer hondureño tuviera una buena posición social, condición indispensable para toda persona con aspiraciones políticas e intelectuales. Las pocas opciones educativas y los planes de José Antonio para su hijo influyeron para que la familia se trasladara a la ciudad de Guatemala, capital del reino del mismo nombre. José Cecilio del Valle estudió brevemente en el Colegio Tridentino y posteriormente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde obtuvo el título de bachiller en filosofía y el título de licenciado en Derecho. Mostró un profundo interés por el conocimiento en general, tal como se muestra en sus escritos. Tuvo una destacada carrera como abogado y como funcionario colonial, por lo que se ganó la confianza absoluta de capitanes y generales, como Antonio González, José de Bustamante y Gavino Gainza. Dentro de los límites de la colonia, también llegó a ser alcalde de Guatemala, posición desde la que promovió importantes cambios. Pero la realidad colonial, en la que Valle comenzaba a ganar mucho renombre, poco a poco comenzó a deteriorarse, y las colonias europeas en América aspiraron a la obtención de su independencia. En medio de aquello que buscaban la independencia y de los que ansiaban conservar el orden colonial, el intelecto de Valle le permitió comprender mejor que a los demás el momento histórico que se estaba viviendo, y entendía que grandes oportunidades podían abrirse para una región tan rica como Centroamérica, pero al mismo tiempo estaba consciente de los enormes desafíos. Tuvo una activa participación política antes, durante y después de la independencia del 15 de septiembre de 1821. En esa histórica fecha, Valle estuvo presente en la reunión en la que se discutió y aprobó la separación política de España y recibió la comisión de redactar el Acta de Independencia. Durante este proceso insistió en la Unión Centroamericana y en la toma de decisiones por un cuerpo integrado, con representantes de toda la región.
Una vez que se proclamó la independencia de Centroamérica, Valle apoyó abiertamente la decisión y puso todas sus capacidades al servicio de la patria que lo vio nacer. Integró el gobierno provisional formado desde el 15 de septiembre, llamada Junta Provisional Consultiva. Desde esta posición contribuyó a mantener el orden y a seguir procesos democráticos para tomar las decisiones que debían marcar el rumbo a seguir. Durante el proceso de anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano en 1822, las cualidades políticas de Valle fueron valoradas por Tegucigalpa, ciudad que lo eligió diputado al Congreso mexicano. Tras su llegada a la capital del imperio, Valle tuvo una participación destacada en las reuniones del Congreso, razón por la que le honró con el cargo de vicepresidente y se le integró en la comisión para sentar las bases de la Constitución mexicana. Tras pasar unos meses de injusta prisión, el emperador Agustín de Iturbide lo nombró ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, posición que ocupó de forma efímera antes del derrocamiento del emperador mexicano. Al fracasar el proyecto político de Iturbide, Valle gestionó en el Congreso mexicano la separación de Centroamérica, que fue confirmada por una nueva Acta de Independencia Centroamericana, el 1 de julio de 1823. Durante esta nueva etapa de independencia centroamericana, Valle, junto a otros líderes políticos, fue electo para formar un gobierno provisional, mientras se elegía un presidente para la República Centroamericana. Valle participó en elecciones para ocupar ese puesto, pero el acceso a la presidencia le fue negado de manera fraudulenta. Ante este desaire, Valle vivió el resto de sus días con poco interés en la política, a pesar de lo cual fungió como diputado del Congreso Centroamericano y participó 2 veces más en elecciones presidenciales. Su muerte en marzo de 1834 le impidió convertirse en presidente de Centroamérica, cargo para el que había sido electo ese mismo año. Muchas gracias al historiador Denis Portillo por siempre atender a nuestra invitación a conversar sobre la historia de Honduras, que es una de sus pasiones. Ahora les comento que en la librería universitaria ustedes pueden asistir y no solo tener sus escritos favoritos, las novelas que les agraden, sino que también los libros de texto que les solicitan en las diferentes asignaturas que cursan. Y por supuesto toda esa vestimenta Puma que pueden encontrar aquí, esos detalles que nos hacen sentirnos cada vez más cerca de nuestra alma mater. Con esto damos por finalizado su programa Diálogos entre Libros. Les invitamos a seguir en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura. Hasta la próxima.